O professor Carelli, estamos visitando o contexto de um projeto que ele tem com a FAPS, né? Então a gente sempre aproveita a presença dele aqui para compartilhar um pouco da grande experiência que ele tem lá, junto com o seu grupo de alunos e pesquisadores do Instituto de Automática da Universidade Nacional de São Juan, Argentina, onde faz o evento no momento. Nosso amigo Baladão e outros não tiveram estadias ali. Bom, então, nesse contexto, eu pedi ao professor que apresentasse alguma coisa voltada ao controle servo-visual, que eles têm bastante experiência com isso, tanto em robôs manipuladores quanto em robôs móveis, para cobrir as duas disciplinas. Certo? O tema comum é a parte de tratamento das imagens. E as diferenças vêm nos robôs que você vai usar. Okay? Então, o professor Carelli é professor do Instituto de Automática, lá na Universidade de São Juan, e diretor do Instituto, além de pesquisador do CONICET. O CONICET é o CNPq deles. Ele é um pesquisador equivalente a pesquisador do nível 1A do CNPq. E, além disso, ele é professor visitante do nosso programa de pós-graduação. Como é que ele liga isso? Obviamente, ele oferece disciplina, junto com o Diano, ou às vezes até apenas ele, quando vem mais tempo, né? Embora esteja mais difícil, porque os dinheiros estão consequentemente, as estadias longas estão ficando mais difíceis. Como é que ele liga? Então, vamos passar a palavra ao professor Ricardo para apresentar a palestra. Repetindo, o professor robótica móvel tem uma lista para ser assinada. O robótica industrial também tem uma lista. Fala, Toninho. Tem? Cheio de coisa, primeiro semestre, tudo enrolado, horários sendo ajustados ainda, locais sendo ajustados. Eu não sei o que o pessoal fez, que tem salas com grandes espaços vagos, né, na linha do tempo, mas muito retalhados. Né? E não é fácil arrumar um local, dizer, não se reservar uma sala para atividade do tipo palestras, reuniões e tal. Vocês têm razoável. Já está ligado, já está ligado. Muito bem. Podemos começar, Toninho? Então vamos começar. Vamos soprar aí, por favor. Obrigado, Mário. Siempre voy a dar la presentación en español. Espero que entiendan, que comprendan. Voy a hablar devagar. Si tienen algún problema, va a tener dos partes, según me pidió el profesor Mario. Uno, la primera, control servovisual de manipuladores robóticos, o sea, robots industriales. Y la segunda parte, control servovisual de robots móviles. Algunos de ustedes creo reconocer que ya estuvieron el año pasado cuando presenté este tema en el curso de robótica industrial. De todos modos, esta primera parte pertenece, digamos, al curso de robótica industrial. ¿Para qué utilizar la información visual en el control de robots? Fundamentalmente agrega un sensor más, un sensor del entorno del robot, que es uno de los que provee mayor cantidad de información acerca del entorno. Entonces es fundamental para robótica autónoma. Esto es cuando el entorno no está estructurado, o sea, pueden haber objetos que en un momento están, en otro momento no están, o que cambian de posición, y el robot debe identificar esa situación del entorno y actuar en concordancia, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hay una cinta que es donde se mueven distintas piezas y el robot debe pegar una pieza, ¿no? Entonces, esa pieza está en movimiento, debe con la visión reconocer la pieza, que es esa y no otra, y además llegar a una posición relativa con la pieza de tal modo que facilite el agarre, ¿no? Entonces, ese es un objetivo de control servovisual. A veces se utiliza una cámara de visión, a veces dos, si queremos visión mono o estéreo, o bien una cámara con sensores además de profundidad. Por ejemplo, la Kinect tiene esa
y entonces agrega la tercera dimensión. Entonces en ese caso se llama visión 2D y medio. En este curso no vamos a describir los procesos en detalle, digamos, el procesamiento de las imágenes, que es un aspecto importante para cerrar el vaso de control, sino nos vamos a focalizar solamente en las partes de control y vamos a suponer que ya hay un procesamiento de la imagen para obtener la información útil para el control del robot. La cámara de visión puede estar montada fija o montada en el extremo del robot y se mueve junto con el robot. Son esos dos esquemas que van a ver aquí. Primero, cámara fija en el sistema de coordenadas externas. Ustedes la pueden ver acá. No se puede ver. Y observa al robot y al objeto de interés. Entonces permite, a través del procesamiento de esta imagen, saber cuál es la posición relativa del extremo del robot con el objeto de interés. El otro esquema es colocar la cámara en el extremo del robot. Entonces la cámara se mueve solitariamente cuando se mueve el robot. Esto presenta ventajas y dificultades. Como ventaja, incrementa la resolución efectiva y evita la obstrucción del objeto por parte del robot. O sea, siempre voy a poder estar viendo el objeto, perdón. En cambio, en este caso, podría ocurrir que el robot esté encima del objeto y la cámara no pueda ver el objeto. Por otra parte, incrementa la resolución efectiva, significa que se aproxima tanto como sea necesario al objeto y tiene una buena visión y resolución de ese objeto. Pero como dificultad está obviamente en el cálculo de la transformación desde el movimiento de la cámara o la posición de la cámara y el movimiento del objeto hacia el plano de la imagen. Porque como la cámara está moviéndose, esa relación, esa función que vincula la posición relativa del robot con el objeto para obtener la imagen cambia con la posición de la cámara dado que se está moviendo. Entonces presenta una mayor dificultad en el cálculo. Bien. En general, una idea muy general del procesamiento de imagen. En primer lugar, visión artificial implica todos los procesos de obtención, procesamiento e interpretación de la información de las imágenes capturadas del mundo físico tridimensional. ¿Y qué es una imagen visual? Es un arreglo bidimensional de valores de brillo y color dado por una discretización espacial, que son los píxeles, obtenido a partir de la escena tridimensional. Entonces, de una escena tridimensional se obtiene una imagen bidimensional en el plano de imagen, o sea, se pierde una dimensión. Yo puedo recuperar esa dimensión de distintas maneras, por ejemplo, utilizando dos cámaras o utilizando una cámara tomando vistas desde distintas posiciones conocidas, sería otra forma, o agregando algún sensor que mida la profundidad. Bueno, la primera parte es la obtención de la imagen. Eso se hace utilizando un sistema sensor y digitalizador, de tal manera de obtener la información de los píxeles en forma digital y luego ser procesada mediante un procesador digital. Los píxeles constituyen el nivel de discretización espacial de la imagen y deberá haber un sistema de barrido que recorra toda la imagen y un sensor que mida el brillo de la imagen en cada píxel, obviamente, ¿no? Y finalmente un cuantizador que convierta la señal, que esa señal que normalmente es analógica, a una señal digital. Entonces, en definitiva, la imagen es un arreglo bidimensional de valores de brillo, o sea, de intensidad y color en cada píxel. Bueno, ese conjunto de valores, o ese arreglo de valores,
grandes y la resolución de la imagen es muy grande, debe ser procesado para obtener la información de interés. Eso es lo que se denomina el procesamiento, que es un procesamiento digital de la imagen. El primero que se hace, la primera etapa, es el denominado preprocesamiento. Y esto es a los efectos de reducir el ruido y realzar los detalles. ¿Qué se utilizan acá? Se utilizan básicamente filtros, ¿no? Tanto en el dominio espacial como en el dominio frecuencial. Filtros para reducir el ruido y para mejorar la resolución. Aquí hay métodos en el dominio temporal o en el dominio frecuencial, ¿no? Estos son las denominadas máscaras de convolución, o aquí utilizando la transformada Fourier espacial. Luego viene el proceso de segmentación, que significa extraer de la imagen algún objeto de interés. Imagínense que yo tengo un fondo blanco y una bola, ¿no? Y entonces quiero saber cuál es la posición de esa bola en el espacio. Entonces tengo que segmentar la imagen que corresponde a la bola, ¿no? Entonces acá utilizamos técnicas, algunas denominadas de discontinuidad, que lo que hacen es detectar los bordes. Entonces yo tengo acá esa imagen sobre el fondo blanco. Entonces lo que voy a detectar es cuando cambio de blanco a oscuro, ¿no? Acá, o sea, el borde. Voy a detectar todo este perímetro, ¿no? Y por lo tanto, de ese modo, logro hacer la segmentación. O bien, por similitud, esto es a partir de un punto cualquiera, por ejemplo buscar píxeles que tengan una intensidad o un color similar, ¿no? Entonces me muevo en todas las direcciones y todos los píxeles que tienen el mismo color constituyen parte del objeto, y aquí ya cambia y por lo tanto salgo del objeto, ¿no? Entonces puedo en definitiva obtener por segmentación la imagen de la bola en el plano de la imagen de la cámara. Bueno, segmentación entonces un proceso importante. Luego la descripción. Todos esos son procesos realizados obviamente por algoritmos, ¿no? Matemáticos que pertenecen a lo que se denomina el procesamiento de la imagen, procesamiento digital de imagen. Ahora vienen dos o tres etapas, digamos, que son un poco más complejas: la descripción, el reconocimiento y la interpretación. La descripción consiste en obtener características del objeto segmentado. Por ejemplo, el baricentro. También lo puedo obtener de esta ecuación matemática que calcule el baricentro de esa figura. Pero pueden haber otros valores de características, y ya vamos a hablar un poquito más de qué son las características, como por ejemplo esquinas. Si fuera un rectángulo, por ejemplo, entonces ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, o bien el perímetro, o bien el área de la superficie segmentada, ¿no? Con esos valores de características debo realizar el reconocimiento. El reconocimiento es un procedimiento que identifica y clasifica los objetos en grupos. Por ejemplo, yo quiero distinguir las bolas de los cuadrados. Entonces tengo que, a partir de las características que he obtenido, saber qué hecho es circular y qué hecho es cuadrado, ¿no? Normalmente son casos más complejos. Debo distinguir, por ejemplo, esta pieza de esta pieza. Entonces el robot debe coger esta pieza, debe pegar esta pieza, entonces debe reconocer que es esta y no equivocarse. O por ejemplo, un tornillo, un parafuso, digamos, distintas piezas mecánicas. Entonces allí ya hay un procedimiento de clasificación, o sea, observar las características que he obtenido en la pieza segmentada y reconocer a partir de las características cuál es la pieza que estoy observando, ¿no? Entonces allí se requiere un poco más de inteligencia y un procesamiento un poco más complejo, ¿no? Y más aún, interpretación, que eso ya requiere un nivel de inteligencia en el procesamiento mayor, que significa reconocer toda una escena. Para mí me es muy fácil saber que esta es una sala de aula, porque veo bancos, porque veo estudiantes,
alumnos, porque veo un computador y un proyector, ¿no? Porque veo quizá un cuadro, ¿no? Entonces, yo sé que es una sala de aula. Para un computador, a partir de una imagen que he tomado, no es nada así. Entonces, tiene muchos objetos, tiene que reconocer los objetos y saber que en función de esos objetos es una sala de aula. Entonces, ya estamos hablando de los niveles más altos que requieren mayor inteligencia de procesamiento. Entonces, como ustedes ven, hay procesamientos de bajo nivel y de alto nivel. Los de bajo nivel podemos decir que llegan a un nivel de segmentación. Y de alto nivel son las etapas finales del procesamiento. Normalmente hay menos datos, porque aquí se trabaja en el bajo nivel con datos masivos, o sea, son todos los píxeles de todas las imágenes que he tomado. En cambio aquí ya trabajo simplemente con las características, ¿no? Y quizás menos aún a este nivel de interpretación, solamente con los objetos que he identificado a partir de las características. Sin embargo, requiere mucho mayor inteligencia ese procesamiento, ¿no? Entonces es donde es más complejo de procesar, ¿no? Por ejemplo, ahora, apliquemos todo eso totalmente general al caso de los robots. Normalmente, lo que interesa en las aplicaciones de robótica es la posición relativa del extremo del robot con el objeto de interés. Por ejemplo, yo quiero pegar o coger este objeto, entonces regular la posición relativa de tal modo que la garra esté en posición de pegarlo y moverlo, ¿no? Entonces, van a tener la cámara o las cámaras que toman la imagen, el procesamiento y la extracción de las características, y esto es muy importante y aquí más lo vamos a estar usando permanentemente. Le llamamos el vector psi, pero puede tener otro nombre según la bibliografía en distintas nomenclaturas. Y luego viene el reconocimiento e interpretación, que utilizando el modelo del sensor y del objeto, permite, en nuestro caso, lo que es de interés, calcular la posición relativa del robot en el entorno, o sea, en relación a los objetos del entorno. Acá pueden ver, bueno, en este caso es para robótica móvil, pero es similar para robótica de manipuladores. En este caso, fíjense, acá hay un robot que está observando a ese otro objeto móvil que tiene lo que se denomina un patrón de imagen. Y eso hay que ver cómo diseñarlo, ¿no? En este caso son 4 puntos de distintos colores que lo observan con esta cámara de visión. Entonces es capaz de determinar cuál es la posición relativa de este robot, que es el que sigue a ese objeto que se mueve, ¿no? O a ese otro móvil. O por ejemplo, este robot que navega en un pasillo, en un corredor, entonces tiene una cámara y observa estas líneas, fíjense, de intersección de la pared con el suelo, ¿no? Con el piso. Fíjense ustedes, toma esta imagen, o este toma esta otra imagen, procesa la imagen, y fíjense, aquí está el procesamiento, la segmentación de las líneas de interés, acá de los puntos, de los pequeños cuadritos que están en el patrón, y acá están las características, ¿no? Bueno, en este caso son estas dos líneas de perspectiva que se representan en algún espacio, por ejemplo el espacio de K de transformación, que representa una línea con un punto, ¿no? Que es la distancia al centro y la orientación de la línea, los dos parámetros de la línea, ¿no? O bien, en este caso, los 4 pareceros, ¿no? Con 2 coordenadas cada uno. Entonces, esas son las características. Ahora, a partir de estas características, este bloque debe definir cuál es la posición relativa de este robot respecto de este patrón o de este robot dentro de ese corredor. Bien. ¿Qué son las características? Que es lo que vamos a usar de aquí en más de la imagen. Bueno, en primer lugar, el objetivo es reducir la información de salida de la cámara a aquellos valores de interés que representan la esencia, o sea, lo que es el interés de la imagen. ¿Está bien? Entonces puedo tener una cantidad muy grande de píxeles y voy a obtener probablemente un vector con 2, 4, 6 características. No. Aquí hay un autor, Jan, del área
imagen, que define matemáticamente las características de este modo. Dice, es la integral en la superficie de la imagen, por eso es una integral, de una función de las coordenadas de los píxeles y de la intensidad de los píxeles, porque es una función de los píxeles, que puede ser la intensidad del color. Esa integral se hace en los ejes x y y de la imagen. Entonces, finalmente, esto en realidad es un vector que tiene un número p de elementos que son las p características que hemos tenido de la imagen. Por ejemplo, el momento de orden enésimo de p más q enésimo, digamos, x a la p, x a la p, y a la g, digamos, constituye integrado de esta manera. Este cálculo, digamos, se realiza de este modo. Por ejemplo, si yo tuviera una imagen binaria y estoy calculando el momento 0, 0, es el área del objeto, ¿no? Porque esto sería x a la 0, y a la 0, esto sería directamente la integral de la intensidad en el área. También, digamos, podría hacer algunos cálculos como la longitud de orientación de los objetos, la longitud de orientación de segmentos que unen distintos objetos, o las coordenadas de puntos característicos centroides de área de interés, que son los tipos de características más usados, ¿no? Algo que vamos a hacer, ya van a ver ustedes, porque para el control va a ser muy necesario, es derivar el vector de características respecto de ti. Entonces, ¿cómo varían las características cuando se mueve la cámara en el extremo del robot o cuando se mueve el objeto? Obviamente que el objeto proyectado en la imagen cambia de posición, porque se mueve la cámara o porque se mueve el objeto. Y eso genera un movimiento de las características proyectadas en el plano de la imagen. Esa función es muy importante. Bueno, el tema de selección, o sea, cómo elijo las características, es un problema abierto, ¿no? Que no tiene una solución resuelta en la bibliografía. En general, a los efectos de diseñar un sistema de control servovisual, debería intentar, cuando elijo las características, que haya un pequeño error entre los valores iniciales y deseados de las características. ¿Entienden valor deseado, no? Por ejemplo, yo deseo que en el plano de la imagen esa característica que es el baricentro de esa bola esté en el centro, ¿no?, de la imagen. Entonces, esa es la característica deseada. Esta acá hay un error. Si yo veo proyectada la bola aquí, esto es un error de posición en el plano de la imagen. Bien, que la tarea que yo esté realizando restrinja todos los grados de libertad de error. ¿Qué significa eso? Significa que si yo quiero ver proyectado este punto, digamos, en el centro de la imagen, haya una única posición del robot, o sea, de la cámara que está montada en el robot, tal que es esta, por ejemplo, que este punto se proyecta en el centro de la imagen. Si hay otra posición, por ejemplo, esta o esta, que hace que este punto se proyecte en el mismo punto, no es restringido todos los grados de libertad de error. ¿Está bien? Entonces, eso es importante, digamos. Porque entonces debo tener unicidad, o sea, una única posición del robot con una única posición de la imagen proyectada en el centro, ¿no? ¿Está bien? Eso, bueno, da lugar al típico problema de singularidades que vamos a ver en el jacobiano, de la transformación del movimiento del robot al movimiento de la imagen. Bueno, que se minimice la no linealidad de la matriz jacobiana, vamos a ver qué es la matriz jacobiana, esa que vincula velocidades de características con velocidades del robot, y obtener lo posible más difícil un control desacoplado. O sea que si yo muevo en una coordenada, se mueva la proyección en una sola coordenada, en otra coordenada la proyección se mueva solo en una coordenada, etc., ¿no? Eso sería deseable, no siempre se logra. Para lograr o para aproximarse a estos ideales hay que elegir adecuadamente la carga. Ya veremos.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de control servovisual? ¿Qué es lo que estoy queriendo obtener? Bueno, es un objetivo de movimiento del robot con alimentación con información visual, es mover el robot de tal manera que el vector de características de la imagen evolucione de un valor inicial en que se encuentra a los valores deseados que yo estoy usando, ¿no? Acá lo ven graficado en este caso, ¿no? Si el robot tiene la cámara montada en el extremo, o sea, en la mano, el vector de características de la imagen será en función de la posición relativa de la cámara. Si la cámara está fija, ese vector de características será en función de qué cosa? De la posición también relativa del robot con el objeto, ¿no? O sea, cuando se mueve el robot con el objeto, digamos, también va a cambiar esa posición relativa. Por ejemplo, imagínense que yo esté observando con una cámara fija ese objeto, ese punto aquí, que representa un objeto, y yo quiero que ese punto esté en el centro de la imagen. Bueno, habrá que, si la cámara está montada en el robot, ¿no? Tendré que mover el robot en aquella dirección para que ese punto proyectado venga en esta otra dirección, hacia el centro. Entonces va a quedar la cámara, o sea, el extremo del robot, enfrentado con el punto. O bien, si yo estoy observando este cubo, imagínense que yo deseo obtener esta imagen. ¿Qué significa? Que si esta es la pieza, yo deseo observarla, fíjense cómo está acá de frente, ¿no? Así. Y si inicialmente está observándola así, digamos, es un ángulo diferente, ¿no? Entonces significa cómo debo, complejo, ¿no? O sea, cómo debo mover el robot para que ahora la imagen se observe desde este ángulo y por lo tanto esté, por ejemplo, en una perfecta posición para pegarlo. O sea, en definitiva, el objetivo de control es que el vector de características converja al vector deseado con el tiempo, ¿no? O sea, asintóticamente. Bien, para poder lograr eso, que parece que no es simple, ¿no? O sea, no es simple, ¿no? O sea, si yo estoy viendo así, quiero verlo así, ¿cómo tengo que mover el robot para llevarlo a esta posición relativa? Entonces hay que estudiar los modelos, no hay otra forma, ¿no? Hay dos modelos de interés, el modelo del robot y el modelo de la imagen. El modelo del robot creo que en el curso todavía no lo han visto ustedes. De todos modos, les anticipo que este es el modelo dinámico de un robot manipulador. Fíjense que es un modelo multivariable, o sea, con matrices y vectores, donde tau es el vector de torque o de par en cada uno de los motores del robot. ¿Cuál es el par de torque que tiene que ejercer cada motor para mover el mecanismo? Este, que es más sencillo, es el vector de las fuerzas gravitatorias, que es el vector de posiciones articulares. O sea, los ángulos en cada articulación del robot. Eso es lo que se denomina la configuración del robot. Esta es una configuración, esta es otra, esta es otra, ¿no? Que cambia por los ángulos de rotación de cada una de las articulaciones. ¿Qué es el vector de fuerzas gravitatorias? O sea, si ustedes tienen el brazo superior acá, tiene que ser una fuerza y se cansan, ¿no? Porque la gravedad está tendiendo a llevar el brazo para abajo. Esos torques que generan la gravedad en cada articulación es el vector X. Este otro es un producto de una matriz con un vector de velocidades articulares. Esta matriz depende de la posición articular y de las velocidades articulares. Y es la matriz que se denomina de Coriolis o de pares de Coriolis centrífulos. Son los efectos de los pares centrífugos o de los torques centrífugos y de Coriolis, que son, como ustedes ven, proporcionales al producto de las velocidades. Multiplicar esta matriz por este vector de velocidades va a aparecer un producto de velocidades. Y además depende de la configuración. O sea, no es lo mismo cuando está en una posición o en otra posición. Y luego, este término es el término de inercia, ¿no?
sistema de segundo orden, un sistema inercial, donde M es la matriz de inercia del robot, que depende de la configuración, también lo verán seguramente en el curso ustedes, de robot industrial. Fíjense ustedes que si uno experimenta y ve cuánto le cuesta mover el hombro con el brazo extendido, ahí cuesta más que si el brazo está recogido, ¿no? ¿Por qué? Porque la inercia es menor aquí que aquí, digamos. O sea, la inercia depende para cada articulación de la configuración del robot. Y se multiplica por la aceleración articular, obviamente. Es el modelo de inercia rotacional. Bueno, tiene algunas propiedades que no vamos a entrar en detalle, porque esto lo verán después ustedes, pero resulta muy curioso, ¿no? Que muy interesante saber, digamos, que la derivada temporal de esta matriz M menos 2 veces la matriz C es una matriz antisimétrica, ¿no? Entonces significa que si yo hago un producto cuadrático como este, cualquier vector traspuesto por esta matriz que he construido acá, por ese mismo vector Z, da C. Y eso lo utilizamos luego en otro. Bueno, este otro modelo que vamos a ver ahora es el modelo de la cámara. O sea, ¿qué significa? Significa, ¿cuál es la función que vincula la posición del objeto y la posición de la cámara con la proyección de este objeto en el plano de imagen? O sea, ¿cuál es la función que vincula la posición relativa del objeto y la cámara con las características que yo puedo obtener del objeto proyectado en la imagen? Entonces, lo que usamos y lo que se usa normalmente, no hay necesidad de hacer algo más complejo, es la proyección de perspectiva, ¿no? Es lo que se llama en inglés pinhole camera, ¿no? Es la típica cámara de pequeño agujerito, ¿no? Que proyecta, digamos, un objeto que sea ese, por ejemplo, a través de este pequeño orificio en el plano de la imagen de este modo, ¿no? O sea, como una proyección geométrica. Este punto aparece proyectado acá, este punto aparece proyectado acá, ¿no? Invertida. Entonces es una geometría de trigonometría pura, digamos, ¿no? O sea, no hay distorsión en absoluto, es obviamente ideal. Por otra parte, para que esto se cumpla, que esto está mal dibujado en realidad, debe cumplirse que la distancia focal, que es esta, F, sea mucho menor que la distancia del plano de imagen al objeto. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones? Son estas que están aquí. Imagínense, acá está el robot con la cámara montada en el extremo, que está observando una escena donde hay un objeto puntual. Entonces, ese objeto está en el espacio tridimensional. Acá hay 3 sistemas de coordenadas de interés. Uno es el sistema absoluto, fijo, respecto del cual se mueve el robot, y también respecto del cual se puede mover el objeto. Luego está el sistema de la cámara, fíjense ustedes, solidario a la cámara, que el eje Z normalmente se elige como el eje óptico de la cámara, y los otros dos que continuos, que completan la terna, que es el X y el Y. A ver, otra vez. Fíjense ustedes que este sistema de la cámara es móvil, ¿no? Porque se mueve, porque el robot se mueve, ¿no? Entonces también se mueve la cámara. Entonces, ese sistema de la cámara se mueve respecto del fijo sobre el mundo. Bueno, entonces, ¿cómo se proyecta? Perdón, el tercer sistema, no les dije, es el del plano de imagen, que está acá, ¿no? Ustedes dirán, no, el plano de imagen tiene que estar detrás, pero es usual para facilitar el dibujo, dibujarlo delante. Donde esto es la distancia focal. Entonces, el plano de imagen tiene 2 coordenadas, ¿no? Porque es un plano. Esas coordenadas le llamamos U. Entonces,
desde el objeto al centro óptico. Entonces, al intersectar el plano de la imagen, aquí aparece ese punto que es el punto proyectado en el plano de la imagen con coordenadas U y B. ¿Cuánto valen esas coordenadas U y B? Que es para nosotros el vector de característica, ¿no? En un solo punto, la característica es las coordenadas del punto proyectado, la imagen. Entonces, de la geometría, de los triángulos que se forman acá, está claro que es esta expresión. Por ejemplo, veamos. Esta es la coordenada x del punto objeto, del punto del espacio, en el sistema de la cámara, C. O sea, que es esta distancia de acá. Entonces, esa distancia es a la profundidad, o sea, la distancia según el eje óptico del punto objeto, o sea, la coordenada z del punto objeto, como es U a esto que es la longitud focal. Son dos triángulos semejantes. Entonces simplemente resulta esta primera parte de la ecuación. Y si hacemos lo mismo, los triángulos semejantes, pero en la dirección y acá, obtengo esta otra ecuación. Aparece un valor, una constante que es alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es el factor de escala, o sea, la relación de píxeles a metros, dado que las coordenadas P del punto objeto la estoy midiendo en metros, en el espacio físico, y las coordenadas U y B del plano de imagen las leo en qué? En píxeles, ¿no? Entonces tiene que existir esa conversión de metros a píxeles. ¿Y por qué el signo negativo? Bueno, porque la imagen se pierde. O sea, el plano de la imagen físicamente está agarrado, la imagen invertida. Yo tengo que incorporar la información de la inversión de la imagen. Bueno, esas son las ecuaciones. ¿También? Entonces, esta es la función que nosotros siempre tenemos que encontrar, porque si no, no vamos a poder hacer una resolución. O sea, la relación entre la posición de la cámara y la posición del punto que nos interesa, punto objeto, con la posición de las características en el plano de la imagen. En este caso es la proyección del punto en el plano de la imagen. ¿Está bien? Bien. Pero van a ver que digamos en la mayoría de las técnicas que vamos a ver de control servovisual necesitamos no solo esa función y, sino su derivada temporal. O sea, yo quiero saber cómo se mueve o varía la posición de las características de la imagen al generar movimiento en la cámara o en el objeto que está en el espacio. Eso se entiende, ¿no? Yo tengo una cámara aquí que está captando la imagen y acá tengo un punto de interés. Si yo muevo el punto, se mueve la característica proyectada acá. Y si yo muevo la cámara, también se mueve la proyección del objeto en el plano de la imagen. Entonces, esa derivada es esta, ¿no? La derivada de la función y respecto del movimiento de la cámara, o de la posición de la cámara, por la velocidad de la cámara, más la derivada de la función y respecto de la posición del punto objeto por la velocidad del punto objeto. Una derivada en dos partes respecto de las dos variables que tiene la función de imagen y, que es esta, posición de la cámara y posición del objeto. Entonces, matemáticamente, ¿qué es esta derivada parcial y esta derivada parcial? La derivada de un vector respecto a un vector. ¿Qué es? Un jacobiano, una matriz jacobiana. Y ahí van a surgir los famosos jacobianos de la imagen, ¿no? O jacobianos del objeto, que van a ser las matrices que van a vincular las velocidades de la cámara con el movimiento de las características y las velocidades del objeto con el movimiento de las características en el plano. ¿Está bien? Bueno, de aquí más sigue un poco de matemáticas que no
entrar en profundidad ahora. Ustedes pueden tener disponible esto, yo se lo dejo a profesor Mario, y pueden también buscar en la bibliografía, que les voy a agregar también algunos documentos, en el caso de que quieran entrar en profundidad en el detalle matemático. Yo solamente se lo voy a dar conceptualmente. Entonces, fíjense, si yo considero esta derivada que está acá, derivándola realmente matemáticamente a partir de esta expresión que tienen acá, que es la expresión de la función y. Entonces obtengo esta expresión que está acá, que eso muy fácilmente lo pueden verificar ustedes, ¿no? Es la derivada de la función y anterior. Y entonces aquí aparece un vector que son, fíjense, las velocidades de las coordenadas del punto respecto de la cámara, que es lo que interesa en realidad. Me interesa esta posición relativa del punto respecto de la cámara. O sea, si se mueve este o se mueve este, cambia la posición relativa del punto objeto respecto de la cámara. Entonces, luego vamos un poco a la mecánica a buscar la ecuación aquella que da la velocidad de un punto en un marco móvil, o sea, respecto de un marco móvil, que a su vez se mueve respecto de uno fijo, que es justo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? O sea, el movimiento de un punto que es el punto objeto de interés, respecto de un marco móvil, o de un sistema de referencia móvil, que es la cámara, el de la cámara, que a su vez se mueve la cámara respecto de un sistema fijo. Entonces, esta es la ecuación que corresponde, donde tiene acá los términos que tienen que ver con el movimiento lineal del punto respecto a la cámara y acá el efecto del movimiento rotacional. O sea, este es el movimiento relativo lineal del punto respecto a la cámara, pero si fíjense, si la cámara no se desplaza pero rota, también genera un movimiento de la proyección de las características actuales. Y eso viene dado por este término con la velocidad angular de la cámara. Entonces, fíjense que queda de desarrollar esta expresión acá, queda toda esta que está acá, donde fíjense ustedes que esa velocidad del punto respecto de la cámara, movimiento de este punto respecto del sistema de la cámara, ¿no? Porque se mueve uno, porque se mueve el otro, los dos puntos, digamos, tiene esta expresión que está acá, ¿no? ¿Dónde? Fíjense qué interesante. Todo esto son matrices, ¿no? Hasta acá. Esta primera matriz, esta matriz está puesto aquí abajo, ¿no? De nuevo, escrito de nuevo en función de lo que yo puedo medir, que son las características de imagen. Y fíjense que multiplican un vector que es la velocidad lineal y angular de la cámara respecto al mundo. Fíjense, velocidad lineal y angular de la cámara respecto del mundo, o sea, del sistema fijo. ¿Y eso qué es? Es el movimiento del extremo del robot, ¿no? Porque la cámara está solidaria al extremo del robot. Entonces, cuando ustedes tengan todos los modelos cinemáticos del robot, van a poder encontrar ahora cuál es la relación entre ese movimiento lineal y rotacional de la cámara, o sea, del extremo del robot, respecto del movimiento de cada articulación del robot, que es lo que ustedes pueden gobernar en el robot, son las articulaciones. O sea, los qué puntos que habíamos visto antes. Y luego, este otro término acá, que es esta matriz de rotación, que cambia del sistema de coordenadas fijo al de la cámara, por la velocidad del punto. El punto es un punto, no tiene rotación, tiene solo traslación, ¿no? Entonces, la velocidad traslacional de ese punto en el espacio físico. ¿Está bien? Bueno, finalmente, si ustedes hacen lo que les dije, o sea, ven la relación entre la velocidad lineal y angular de la cámara, o sea, el extremo del robot, con la velocidad articular del robot, o sea, cada articulación del robot, que es lo que ustedes pueden gobernar mediante los motores del robot, eso se vincula, y eso, no sé si lo vieron o lo van a ver en el próximo,
algoritmo a través de lo que se denomina el jacobiano geométrico del robot. Eso es cinemática, el capítulo de cinemática en robótica industrial. Y eso importa por eso, ¿no? Porque yo lo que voy a gobernar son las articulaciones del robot. Entonces se sustituye acá y entonces queda, fíjense ustedes, queda todo esto, que es lo que se denomina el jacobiano de la imagen, donde están todos los parámetros de la cámara y las características medidas en el plano de la cámara, que son, acuérdense, las coordenadas del centro proyectado, U y B. Queda esta matriz, que es una matriz de rotación, simplemente, que lleva del sistema fijo al sistema de la cámara, y queda este jacobiano geométrico del robot, y finalmente, qué punto queda la velocidad articular del robot. Bien. Y el otro jacobiano que está vinculado a la velocidad del objeto es este, que se llama jacobiano del objeto. Todo multiplicado y puesto en forma compacta me genera esta ecuación, que es la forma de ecuación que les gusta, que dice que la variación de las características en el plano de la imagen, en este caso, ¿qué es lo que cambia? Es la predicción del punto de interés en el plano de la imagen. Entonces la variación temporal es un jacobiano por qué punto, que son las velocidades de las articulaciones, velocidades